En Clarence House se llevaba a cabo una visita discreta. Nada de cámaras, ni discursos, solo familia, algunos asistentes de confianza y una agenda que ya iba bastante atrasada. El príncipe William y la princesa Catherine se encontraban en una reunión privada a puertas cerradas con el rey. La pequeña Charlotte estaba con su profesora de música y el príncipe Louis, curioso, brillante y a menudo subestimado, había quedado al cuidado de una empleada de confianza que, por unos minutos, se ausentó para contestar una llamada. Y bastó solo eso, un instante. Luis no tenía intención de meterse en líos. Solo siguió el pasillo, vencido por el aburrimiento, sus zapatos apenas susurrando sobre la alfombra. Pasó junto a una puerta cerrada, luego otra, y después vio una que no lo estaba del todo. Esa puerta, entreabierta, con un suave perfume a lavanda y algo más profundo, más antiguo, flotando en el aire, cambiaría el tono del día por completo. Era una habitación a la que no debía entrar, pero lo hizo. Lo que encontró dentro no era ruidoso, ni dramático, era silencioso, pero de ese tipo de silencio que duele, que aprieta el pecho sin previo aviso y hace que los ojos se llenen de lágrimas sin entender muy bien por qué. Porque hay heridas que no se gritan, se susurran, y Louis las escuchó todas al mismo tiempo. Ese fue el día en que la curiosidad de Louis lo llevó un poco más allá. Todo comenzó con una demora. El informe del rey se había extendido más de lo previsto, mientras William y Catherine seguían en el salón, atendiendo en voz baja a las actualizaciones de los asistentes principales. El pequeño Louis empezaba a mostrar señales de inquietud. Era demasiado mayor para distraerse con soldaditos de juguete, pero aún demasiado pequeño para soportar conversaciones políticas sin aburrirse mortalmente. Así que, cuando la encargada de vigilarlo se alejó unos minutos para contestar una llamada, Louis hizo lo que haría cualquier niño curioso en un palacio lleno de puertas. Se dejó llevar. Al principio solo era el pasillo, la alfombra mullida bajo sus zapatos lustrados, los retratos en las paredes, tan altos que no alcanzaba a reconocer los rostros. Asomó la cabeza en una sala, donde un jarrón, más alto que él, reposaba junto a una chimenea. Otra puerta dejaba ver estanterías repletas de libros viejos y figurillas cubiertas de polvo, y entonces la vio, una puerta entreabierta. La madera oscura, la manilla de bronce apagada por los años, y un aroma desconocido escapando desde dentro. Lavanda, sí, pero mezclada con algo más pesado. No era un olor familiar, no olía a casa. Olía a un lugar donde se debía llamar antes de entrar. Louis dudó un segundo. Algo en él le decía que debía volver. Pero la curiosidad, esa fuerza suave y persistente, lo empujó un poco más. La puerta crujió levemente cuando la empujó. Dentro, la luz era tenue. Las cortinas filtraban el sol de la tarde, dejando sombras suaves sobre la alfombra. La habitación no era grande, pero sí estaba llena de objetos, como esos espacios íntimos que las mujeres mayores cuidan con especial cariño. Fotos enmarcadas cubrían cada superficie, velas a medio consumir, chales de seda colgados descuidadamente en los respaldos de las sillas. Todo parecía tan frágil, como si cualquier roce pudiera desvanecerlo. Luis dio un paso con extremo cuidado. No dijo nada. Sentía que era un lugar para caminar de puntillas. Sus ojos se posaron primero en el tocador. Decenas de frascos decoraban la mesa. Se inclinó un poco, curioso, intentando leer las etiquetas. Algunos tenían detalles dorados. Algunos frascos del tocador parecían antiguos, gastados por el tiempo y por el uso, con etiquetas que se deshacían al borde. Entonces lo vio. Un portarretratos junto a ellos, discreto, algo deslucido. En la fotografía,
La reina Camila aparecía muchos años más joven, de pie junto a un niño pequeño. No había ninguna inscripción, ningún nombre, pero Luis no reconocía al niño. No era nadie que hubiera visto antes. Sin respuestas, decidió seguir observando. Al lado de la cama, medio abierto, descansaba un joyero. Desde su interior asomaban pañuelos de seda, cuidadosamente doblados. En el alféizar de la ventana, como abandonados por descuido décadas atrás, yacía un par de guantes. Todo en aquella habitación parecía suspendido en el tiempo, como si nada se hubiera movido desde hacía años. Y entonces lo notó. Debajo de un pisapapeles con forma de caballo había una carta. Un sobre cerrado. La caligrafía no le era familiar. Era pulcra, firme, elegante. Y en el centro, escrito con tinta ligeramente desvaída por el paso del tiempo, aparecía un nombre que le hizo parpadear 2 veces. Charlotte, su hermana. El pequeño Luis no la tocó de inmediato. Se quedó mirándola, inmóvil. ¿Qué hacía el nombre de Charlotte allí, en una habitación como esa, escrito con una letra que claramente no era de ella? El silencio, que ya era pesado, se volvió aún más denso, como si la propia habitación contuviera el aliento, esperando. Con un gesto lento, casi temeroso, Luis extendió la mano. Sus dedos rozaron el borde del sobre, y en ese preciso momento supo que algo no estaba bien. No podía decir qué, ni cómo lo sabía, pero lo sentía, muy dentro. Ese día todo cambió, y esa carta fue solo el principio, una puerta que nunca debió abrirse. El sobre permaneció en sus manos más tiempo del que debía. Luis no había planeado llevárselo, pero ver el nombre de su hermana escrito con tanta intención hizo que sus pequeñas manos comenzaran a temblar. Sin pensar demasiado, lo guardó en el bolsillo interior de su blazer. No por travesura, por confusión, por un impulso que no sabía cómo controlar. Quizá, pensó, la carta era para Charlotte. Tal vez alguien la había olvidado. O quizá era una sorpresa. Pero esa habitación no parecía un lugar de sorpresas. Era un espacio de secretos, de esos que se esconden entre perfumes suaves y silencios largos. Louis se giró, dispuesto a marcharse. Pero el aire cambió otra vez. No estaba solo. No en el sentido fantasmal. No había sombras ni susurros. Pero sentía que algo, no alguien, lo observaba, como si las paredes hubieran memorizado quién entraba y quién no debía hacerlo. Luis miró hacia el tocador. En el espejo agrietado se reflejaba su figura pequeña, el cuello azul claro de su camisa asomando tímidamente bajo la chaqueta. Por un instante pensó en devolver el sobre, pero entonces sus ojos captaron algo más. Debajo del tocador, casi oculto, había una cajita de madera. No era decorativa, ni llevaba nombre alguno. Sencilla, prácticamente invisible. La bisagra estaba abierta, como si alguien la hubiera dejado así sin pensar. Luis se agachó y la abrió con cuidado. Dentro, encontró cosas que no tenían sentido. Un pañuelo bordado con las iniciales SS, una fotografía en blanco y negro de una mujer que no reconocía, y en el fondo, algo que desearía no haber tocado jamás, una hoja arrancada de lo que parecía un diario. Solo quedaban unas pocas líneas, pero bastaron. Ella nunca será aceptada, no como ella, sin importar lo que haga. La letra era la misma que la del sobre, firme, perfecta, fría. Luis devolvió la hoja rápidamente. Sus dedos estaban helados. Se puso de pie de golpe, con el corazón acelerado por una razón que no sabía explicar. El peso del sobre en su bolsillo ahora se sentía distinto. No lo quería, pero no podía dejarlo allí tampoco. Esa habitación, esa caja, esa nota, no eran para él, ni para nadie de su edad.
Desde el pasillo, una risa lejana lo sacó de su espiral de pensamientos. Alguien, un ayudante, tal vez un primo, había abierto una puerta más allá. El sonido le recordó que afuera, el mundo seguía girando, que el té aún se servía en las tazas de porcelana, que pronto alguien vendría a buscarlo. Giró el picaporte con cuidado. La luz del pasillo le pareció demasiado brillante, casi ofensiva después de tanta penumbra. Al cerrar la puerta detrás de sí, el aire volvió a sentirse más ligero, pero él no se sentía tranquilo, ni seguro. Había algo de aquella habitación que seguía pegado a su piel, como el perfume sutil que se aferraba a su ropa, como las palabras de aquella hoja rota que no podía sacarse de la cabeza. No sabía quién había escrito esa carta, ni por qué llevaba el nombre de Charlotte, pero de algo estaba seguro. Esa puerta jamás debió haber sido abierta, y el sobre, con el nombre de su hermana, lo mantuvo en silencio durante todo el camino de regreso a casa. Normalmente, Louis llenaba los silencios con pensamientos a medio formar y preguntas sobre todo lo que veía. Tenía esa costumbre de hablar incluso cuando no había respuestas. Pero ese día, en el asiento trasero del coche, reinaba un silencio absoluto. Algo en él se había quedado quieto. Catherine lo notó de inmediato. Mientras se alejaban de Clarence House, lo observó desde el espejo retrovisor, su cabeza apoyada contra la ventanilla, los dedos tironeando con insistencia del borde de la manga. Había algo distinto en su hijo, algo silencioso, tenso, como si hubiese absorbido un secreto demasiado grande para su edad. No preguntó, no aún. No fue hasta que llegaron a casa, cuando los otros niños ya se habían dispersado por habitaciones distintas y el ambiente del hogar había vuelto a quedarse en calma, que lo encontró sentado en el borde de su cama. Aún llevaba el blazer abotonado. Ni siquiera se había quitado los zapatos. En sus manos, doblado pero ya marcado por el trayecto, estaba el sobre. El nombre seguía allí, Charlotte, escrito con tinta oscura, con una caligrafía firme y helada. Catherine se sentó a su lado sin decir palabra. No miró la carta al principio, miró su rostro, los ojos enrojecidos, no por correr o reír, sino por contener algo que dolía. Extendió la mano lentamente, sin apresurarlo. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó con suavidad. Louis no respondió de inmediato. Parpadeó una vez y luego susurró: en su habitación. Catherine no necesitó más. Sabía a qué habitación se refería. No preguntó por qué había entrado. No todavía. Tomó el sobre, examinó el sello. Estaba intacto. Nunca había sido abierto. Y sin embargo, todo en ese sobre parecía demasiado intencionado para haber sido olvidado. Le dio la vuelta con delicadeza. Observó la escritura. Sintió el peso del papel. Aquello no era una simple nota. Era algo íntimo, algo enterrado. ¿Quieres que lo abra yo?, preguntó. Louis asintió sin levantar la mirada. Catherine rompió el sello con cuidado. El papel dentro estaba levemente amarillento, no por el paso de los años, sino por haber estado guardado en un sitio que no le correspondía. La carta era breve, menos de una página, pero cada palabra tenía la frialdad del hielo. La leyó en silencio, una vez, luego otra vez más despacio. No la leyó en voz alta. La volvió a doblar con manos que temblaban apenas. No era una amenaza, al menos no directa, pero no era amable. Hablaba de legado, de expectativas, de alguien, sin nombrarlo, que no encajaba con la imagen que se esperaba mantener. No volvía a mencionar a Charlotte, pero era evidente. El lenguaje era sutil, pero deliberado, cuidadosamente velado. Una carta que no debió haberse escrito, y mucho menos ocultado. Y lo más perturbador, no venía de un desconocido.
provenía de alguien dentro de esas mismas paredes. Catherine la dejó sobre su regazo y miró a su hijo. Los ojos de Louis estaban ahora húmedos. No entendía todas las palabras, pero había comprendido lo suficiente. Sabía que tenía que ver con Charlotte y que no era algo bonito. Ella lo rodeó con el brazo y lo atrajo hacia sí. Sabía que tendrían que mostrarle la carta a William, pero no todavía, no esa noche. Por ahora, lo único que podía hacer era abrazar a su hijo menor y preguntarse cómo algo tan cuidadosamente escondido había terminado en las manos de un niño y por qué alguien había sentido la necesidad de escribirlo. Un rostro, el de Diana, enmarcado en una foto rota. Esa noche, mucho después de que Louis se quedara dormido, acurrucado en los brazos de su madre, la carta descansaba en silencio sobre la encimera de la cocina. William la leyó solo. Su expresión no cambió en apariencia, pero algo en su interior se cerró, de forma definitiva. No preguntó cómo Louis la había encontrado, solo preguntó qué más había en esa habitación. Catherine se lo contó todo: la foto, la caja de madera, la nota rasgada. Pero fue la mención de la fotografía lo que hizo que William se pusiera de pie. Sabía exactamente de qué habitación se trataba. Solo había entrado una vez, años atrás. No como familia, sino por formalidad. Entonces, era un espacio pulcro, perfumado, cuidadosamente presentado, un reflejo de la gracia pública de Camila. Pero Louis no había entrado en un salón de té. Había cruzado el umbral hacia otra cosa, algo más antiguo, algo menos pulido, y había dejado una huella. Y allí, justo debajo de la ventana, medio oculta tras un jarrón de cerámica, estaba la fotografía. No hizo falta levantarla para sentirla. La energía en la habitación cambió de inmediato, como si girara en torno a ese pequeño marco quebrado. La grieta lo cruzaba en diagonal, dividiendo la imagen en dos. A un lado, el rostro de Diana. Al otro, un fondo irreconocible. La fractura le atravesaba la mirada, cortando limpio desde la pupila hasta la mejilla. Sobre el vidrio, alguien había escrito con bolígrafo. No era un trazo grueso, no gritaba, pero estaba cargado de veneno. Incluso rota, ella sigue ocupando espacio. A William se le oprimió el pecho. Aquello no era simplemente una frase descuidada. Había capas en esas palabras. No hablaban solo de Diana como figura pública. Hablaban de su sombra, de su memoria, de la molestia de vivir a su lado, o peor, debajo de ella. Tomó el marco con delicadeza. Crujió levemente entre sus dedos, como si el objeto mismo reaccionara al contacto. No lo rompió más. No dijo nada. No se lo llevó. Solo lo miró, y los ojos de su madre lo devolvieron la mirada. Un lado atrapado tras el cristal, el otro hundido en sombra. Y en ese instante, todo lo que había sentido Louis tuvo sentido para William. La tensión, la carta, el silencio que vino después. Porque esto ya no se trataba únicamente de Charlotte, ni de Camila, ni de las pequeñas guerras silenciosas que se escondían tras las sonrisas en actos oficiales. Era algo más profundo, algo que nunca se dijo en voz alta, una memoria demasiado poderosa para borrarse, y una amargura que, después de tantos años, aún no sabía cómo esconderse. William salió de la habitación en silencio, pero no lo hizo siendo el mismo. Nunca serás ella. Las palabras seguían flotando, como una grabación susurrada. Cuando regresó a casa, no dijo mucho. Catherine le preguntó si lo había encontrado. Él asintió. No necesitaba darle detalles. Su silencio decía más que cualquier explicación. Ambos sabían lo que significaba, lo que había sido escrito sobre el rostro de Diana, lo que había quedado dentro de una habitación que debió ser sagrada. Pero ya no era solo el marco, ni la carta, era otra cosa.
Una pregunta persistente que Louis no podía dejar de hacer, bajito, como quien no quiere molestar. ¿Por qué estaba ahí? Y la respuesta no llegó de inmediato, porque la verdad aún no se había revelado del todo. 2 días después, la ama de llaves de Clarence House envió un mensaje breve, sin ruido. Era una mujer mayor, discreta, que había vivido 3 generaciones de susurros reales. No dio detalles en su nota, solo indicó que había algo que William debía oír. Así que volvió, otra vez solo, el mismo pasillo, el mismo golpecito suave en la puerta. Esta vez ella lo esperaba. Lo condujo a una pequeña sala de almacenamiento, escondida entre 2 habitaciones de invitados. No estaba cerrada con llave. Dentro, las estanterías estaban llenas de cajas marcadas con fechas y nombres. Ella no las tocó, solo señaló un viejo reproductor de casetes que descansaba sobre un taburete cubierto con encaje. La luz de la batería parpadeaba, débil. William se inclinó hacia adelante, pulsó el botón de reproducción y la atmósfera cambió. No hubo presentación, ni fechas. Solo una respiración, una voz de mujer, conocida, controlada. No era Diana, tampoco Catherine, era Camila. No hablaba con nadie. Era una grabación privada, capturada quizás por accidente, quizás con intención. Su tono era bajo, pero firme. No sonaba enojada, sonaba decidida. Y en los silencios entre cada frase, la amargura se colaba. Siguen dejándole espacio, susurraba Camila. Incluso ahora, cada rincón de esta casa todavía murmura su nombre. Hubo una pausa, un suspiro. No importa lo que haga. Recibo, sonrío, resisto, pero nunca seré ella. Y lo sé, pero me miran como si me preguntaran por qué lo intento. Un leve clic, un cambio de posición. La voz volvió. Miro a esa niña, Charlotte, y lo veo en sus ojos. La ternura, la gracia. La amarán como amaron a Diana, y yo volveré a ser la sombra. Las manos de William se tensaron. Aquello no era una confesión, era un desvelamiento, no un plan, sino una herida. Una que había supurado en silencio durante años, oculta bajo perlas, protocolo y sonrisas forzadas. Y Louis había entrado directamente en ella. William dejó que la cinta terminara. No había un cierre, ni un adiós, solo silencio. Se quedó allí un instante, respirando en el aire inmóvil de la sala. No se llevó la cinta. No dijo nada a la ama de llaves, salvo un gracias suave. Ella asintió. Había cumplido su parte. Ya en el coche, William permaneció largo rato sin encender el motor. La grabación seguía resonando en su mente. La carta, el marco roto, la voz. Ya no se trataba de una rivalidad. Era algo más antiguo, más enraizado. Se trataba del legado y del peligro de ser comparado con un fantasma. Louis corrió hacia Catherine. Esa noche, William no durmió. La cinta seguía girando en su cabeza, como si el casete aún estuviera reproduciéndose en bucle dentro de él. No eran tanto las palabras lo que lo perseguía, sino el tono. El modo en que Camila había hablado de Charlotte, de Diana, de la sensación de no ser vista. No era rabia, era algo más frío, algo que se filtra en las alfombras y en los marcos de las fotos, algo que se enrosca por los rincones de una casa como la hiedra, lento, sigiloso, lleno de rencores que nunca se dicen en voz alta. No le contó a Catherine todo lo que había escuchado, no aún. Solo dijo, hay más en esa carta de lo que imaginábamos. Y Catherine, que ya llevaba noches abrazando a Louis un poco más fuerte, entendió lo suficiente como para no presionar, por ahora. Pero Louis no lo había dejado atrás. Los niños no olvidan lo que no deberían haber visto. Lo guardan en silencio, como pequeñas piedras en el bolsillo, sin saber si son un tesoro o un problema. Y Louis
había estado cargando con la suya desde el instante en que salió de aquella habitación. El silencio, el marco partido, la carta escondida en el forro de su blazer. Ese peso lo acompañaba al colegio, en el recreo, durante el desayuno. Charlotte lo había notado. George también le había preguntado, curioso, pero fue Catherine quien realmente lo vio. El modo en que se tensaba al oír la palabra abuela, la forma en que evitaba cualquier mención a Clarence House. Todo se desbordó un domingo. La familia había ido a Windsor para un servicio privado. Después, los niños correteaban entre los senderos del jardín, riendo, saltando entre las sombras. Durante un breve instante, todo volvió a sentirse ligero, hasta que alguien mencionó a Camila. Una historia inocente, una broma de un asistente sobre una vez que ella intentó hornear y lo arruinó. Pero el rostro de Louis cambió, sus hombros se encogieron, y entonces, sin previo aviso, rompió en llanto y echó a correr. Catherine lo encontró acurrucado entre dos setos, hecho un ovillo, temblando. Su rostro estaba enrojecido, su respiración entrecortada. Cuando ella se arrodilló a su lado, él le agarró el brazo con fuerza, como si temiera que ella también desapareciera. No quise entrar, susurró. No quise encontrarlo. Ella lo envolvió en sus brazos y lo atrajo hacia su regazo. No hubo reproches, no hubo preguntas, solo el peso silencioso de su pequeño cuerpo buscando consuelo. Él sollozaba contra su pecho. No quiero que sea mala con Charlotte, dijo entre hípidos. No quiero que nos odie. Catherine no respondió de inmediato. Solo lo abrazó, con una mano acariciando su espalda, la otra sujetándolo con firmeza. Sus ojos, en cambio, se perdieron en el cielo, más allá de los arbustos, donde las nubes flotaban despacio. Cuando finalmente habló, su voz fue suave y pausada. Nadie puede cambiar lo que otra persona siente, Louis, dijo con ternura, pero sí podemos protegernos unos a otros de eso. Él asintió, con la cara hundida en su manga. Era una verdad demasiado grande para su edad, pero no para su corazón. Ella besó su cabeza, y se quedó así un rato más. El viento hizo crujir levemente las hojas, y no muy lejos, William observaba, en silencio, firme, presente, porque ya no se trataba solo de una carta, ni de un marco roto, ni de una grabación. Se trataba del corazón de un niño y del trabajo silencioso, invisible, de protegerlo. William decide enfrentar al silencio. Esperó hasta que los niños se durmieran. Louis, al fin, se había acomodado junto a George, su respiración tranquila, sus dedos aferrados con dulzura al borde de la manta. Catherine se quedó un instante más en el umbral de la puerta, observándolos en silencio. Solo cuando se aseguró de que todo estaba en calma, se giró hacia William y asintió. Había llegado el momento. Clarence House estaba más silenciosa de lo habitual cuando William llegó. El personal nocturno se movía con pasos suaves, casi imperceptibles, los ojos clavados en el suelo, los gestos comedidos. El rumor de que él podría presentarse esa noche ya se había esparcido. No sabían por qué exactamente, pero sabían lo suficiente como para hacerse a un lado. Camila estaba en la biblioteca. Alzó la vista cuando él entró. Una mano descansaba sobre una taza de té. La otra sostenía un libro delgado que claramente no estaba leyendo. No sonrió. Tampoco lo hizo él. William cerró la puerta con suavidad y se quedó ahí, de pie, durante varios segundos, observándola en silencio. El peso de todo lo que traía con él ya había llenado la habitación, incluso antes de que se dijera una sola palabra. Y cuando finalmente habló, lo hizo con voz baja, serena, casi helada. Encontró la carta. Camila no preguntó quién. No fingió no entender.
Sus dedos se apretaron levemente sobre el borde de la porcelana. No debería haber entrado ahí, dijo. No era un reproche, sino una defensa, levantada lentamente como un escudo. William avanzó un paso. No, no debería, pero lo hizo. Y lo que encontró, ya no puede dejar de verlo. Camila colocó la taza con un leve clic sobre la mesa. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, evitando los de él. No estaba destinada a nadie. No tenía que ser leída. No debía ser encontrada. William no se inmutó. Pero fue escrita, fue guardada. Tenía su nombre. El silencio que siguió se estiró demasiado, denso, pesado. Finalmente, Camila soltó el aire lentamente. No tienes idea de lo que significa, William, vivir completamente a la sombra de alguien. Que esperen que la lleves contigo, pero sin permitirte nunca tocarla. Él no se movió. Eso no es culpa suya, ni de Charlotte, ni de Louise. Los ojos de ella se alzaron para encontrarse con los suyos. No había enojo en su mirada, ni siquiera culpa, solo cansancio. Nunca los odié, murmuró. Solo nunca les pertenecí como ella. William asintió una sola vez, con lentitud. Entonces eso es tuyo para cargar, pero no tienes derecho a pasárselo a mis hijos. Se giró para marcharse. En la puerta se detuvo, la mano apoyada en el picaporte. Louis se durmió llorando, dijo en voz baja, porque creyó que tú nos odiabas. Los labios de Camila se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez, la habitación ya no le pertenecía. El silencio se había desplazado. William no esperó una respuesta. Salió con la misma fuerza silenciosa con la que había entrado, y tras su partida, el aire en Clarence House no volvió a la calma. Permaneció cargado, denso, expectante, porque hay verdades que, una vez dichas, no se asientan, resuenan. Camila no lo siguió. No pronunció su nombre. La puerta se cerró con un suave clic, pero ese sonido retumbó como un eco prolongado en sus oídos. Se quedó sola en la biblioteca, rodeada por las mismas paredes que antes se sentían como una armadura, y que ahora se sentían demasiado finas, casi frágiles. El té se había enfriado. El libro seguía sin leerse. Las palabras de William aún flotaban en el aire, más pesadas que el silencio que las siguió. Miró sus propias manos. Había un leve temblor allí, uno que no había notado antes. No era exactamente culpa, ni siquiera arrepentimiento. Era la repentina claridad de que algo que había escondido cuidadosamente durante años, ahora estaba expuesto a la luz. Y esa luz no perdonaba. No subió las escaleras. No fue a revisar la habitación. No preguntó qué carta había sido encontrada, ni qué más había visto Louis. Ya lo sabía. Y tal vez eso era lo que más la inquietaba, que nada de esto la sorprendía, que no había hecho lo suficiente para asegurarse de que todo permaneciera oculto, o peor aún, que tal vez nunca debió haber existido. Más tarde esa misma noche, se reunió con Charles en el Salón de las Rosas. La conversación fue breve, educada, medida. Ella mencionó un informe pendiente. Él hizo alusión a la visita de William, pero ninguno de los dos nombró lo que realmente se escondía entre palabras. El modo en que los labios de Camila se tensaron apenas, la manera en que el ceño de Charles se frunció y luego se alisó demasiado rápido. Todo fue demasiado ensayado y por eso demasiado revelador. Detrás de las puertas cerradas, el personal comenzó a notar el cambio. Camila ya no se movía con la soltura de antes por los pasillos del palacio. Sus comentarios se volvieron más breves, casi mecánicos. Sus sonrisas parecían practicadas frente al espejo. No mencionaba a los niños, ni una sola vez, ni siquiera cuando el nuevo retrato de Charlotte apareció en los periódicos matutinos. Lo hojeó como si fuera parte del fondo,
como si no significara nada más que un estampado en la pared. Lo que sí hizo fue replegarse, no por vergüenza, sino para refugiarse en un espacio donde no tuviera que dar explicaciones a nadie, y mucho menos a esos niños que nunca había sabido realmente cómo abrazar. No envió disculpas, no ofreció aclaraciones, ni a William, ni a Catherine, y mucho menos a Louis. Fue el gesto que todos esperaban, el único que, quizás, podría haber empezado a reparar la grieta, pero nunca llegó, ni una nota, ni un gesto, ni siquiera una mirada que reconociera el daño hecho. Le dijo a William que su confrontación había sido escuchada, pero no acogida. Le dijo a Catherine que el dolor de sus hijos había sido notado, pero no respondido, y le dijo a Louis, de forma callada y cruel, que a veces las personas no cambian simplemente porque han sido descubiertas. Aquella noche, Camila se sentó frente a su escritorio de escritura, con la pluma en la mano y la hoja en blanco. Miraba por la ventana, hacia las luces parpadeantes de la ciudad que se extendía ante ella. Y aún así, no escribió nada, porque hablar requería más que palabras, requería introspección. Y no todos están preparados para mirarse al espejo y aceptar en lo que se han convertido. En casa, el ambiente también había cambiado. No era el sonido lo que se había apagado, sino el ánimo, esa sensación indefinible que queda suspendida cuando algo se rompe, aunque nadie quiera admitirlo. Catherine seguía con su ritmo sereno, preparando loncheras, doblando ropa, peinando a Charlotte antes de ir al colegio. Pero incluso los niños sentían que algo ya no era igual. George se volvió más protector, más pendiente de Louis, casi como si presintiera que debía estar cerca. Charlotte observaba más de lo que hablaba, con esa mirada aguda que busca respuestas en cada rincón, aunque aún no sepa cómo ponerle nombre a sus preguntas. Y Louis, que siempre había sido la chispa de la casa, ahora brillaba menos. No lloraba en voz alta, no desde aquella tarde entre los arbustos. Pero Catherine lo veía, lo sentía en cómo se aferraba a ella un poco más antes de dormir, en cómo desviaba la mirada cada vez que alguien mencionaba, aunque sea de paso, el nombre de Camila, en cómo se mantenía en silencio cuando los demás reían. Su tristeza no era ruidosa, era como pasos sobre alfombra suave, como la lluvia que se filtra en la tierra sin levantar la voz. Estaba en las cosas que no decía. Una vez, ella intentó hablar con él, con suavidad, preguntándole si quería contarle más sobre lo que había visto. Él negó con la cabeza, los ojos grandes, casi asustados, como si decirlo en voz alta lo hiciera real otra vez. ¿Podemos no hablar de eso hoy?, susurró, y Catherine asintió, aunque le dolió en el pecho, porque algunas cosas que los niños dicen suenan suaves, pero caen como truenos. William también lo sintió. Por eso volvió a sentarse junto a la cama por las noches. Volvió a leerle cuentos a Louis, como cuando era más pequeño, como si con cada página pudiera sostener los pedazos de su corazón infantil. En medio de noches silenciosas y abrazos largos, Louis comenzaba poco a poco a reencontrar algo de paz. Pero a veces, la seguridad no venía solo de palabras, sino de gestos que decían sin hablar: «Aquí estás a salvo». William no lo hizo porque Louis se lo pidiera. Lo hacía porque él mismo necesitaba recordarle a su hijo que el mundo aún era bueno, que su inocencia no estaba rota, que el calor de su hogar seguía siendo un refugio. Una noche, cuando todos los demás ya estaban en sus habitaciones, Louis caminó descalzo por el pasillo, arrastrando los pies con el sigilo de quien no quiere despertar el pasado. Entró a la cocina, donde Catherine terminaba de lavar los últimos platos del día. Se quedó allí, de pie, sin decir nada, durante un largo rato.
Ella se dio cuenta de su presencia al instante, pero no dijo palabra. Se secó las manos lentamente, se agachó a su altura y lo miró con ternura. Louis la miró a los ojos y casi en un susurro preguntó, ¿Ella? ¿Siempre va a no gustarle de nosotros? Catherine parpadeó una vez, luego otra. No esperaba la pregunta, pero entendió cada palabra oculta detrás de esas pocas sílabas. Colocó sus manos suavemente en sus mejillas, acariciándole el rostro con infinita delicadeza, como si estuviera conteniendo el mundo. Lo que otra persona sienta, dijo en voz baja, no define quién eres tú. Tú eres bueno, eres amado, y nada de esto, absolutamente nada, es culpa tuya. Los ojos de Louis se llenaron de lágrimas, y por primera vez desde aquel día lloró sin miedo, no por dolor, sino por liberarse, como si soltarlo fuera la única manera de volver a respirar. Se acurrucó contra el hombro de su madre, y Catherine lo sostuvo con fuerza, sin decir nada más, solo acompañándolo hasta que su cuerpecito dejó de temblar. Pocos minutos después, William llegó. No preguntó qué había pasado, no hizo falta. Se acercó en silencio y los rodeó a ambos con los brazos, envolviéndolos en ese tipo de abrazo que lo dice todo sin necesidad de palabras. Y por un instante, allí, en el corazón cálido de la cocina, formaron una fortaleza silenciosa hecha de amor y protección. Afuera, el mundo seguía girando. Las puertas del palacio volvían a abrirse. Las cámaras seguían capturando imágenes. Las historias se desvanecían de los titulares. Pero dentro de ese hogar, un niño aún estaba aprendiendo a sentirse seguro otra vez. Y algunos días, solo eso, ya era suficiente. Lo que comenzó como una simple curiosidad infantil, terminó deshaciendo, en silencio, algo mucho más frágil de lo que nadie había anticipado. Louis no buscaba dolor, pero lo encontró, escondido entre las líneas de una carta olvidada, en el marco roto de una fotografía, en el eco apagado de una vieja grabación. Tocó una verdad que ningún niño debería cargar jamás. Pero fueron sus lágrimas las que contaron la historia real, no una historia de escándalo, sino de consecuencias. Para William y Catherine, la decisión nunca fue entre confrontar o callar, fue proteger. Proteger a sus hijos no solo de los periódicos, de los rumores o de las expectativas, sino de esa amargura silenciosa que crece entre las paredes de un palacio cuando nadie la mira de frente. Camila nunca pronunció las palabras que podrían haber aliviado el golpe, y quizás, en ese silencio, dijo más de lo que cualquier disculpa habría podido expresar. Al final, el dolor de Louis no se trataba solo de lo que vio, se trataba de lo que ahora sabía, que incluso el amor en los salones de la realeza a veces no llega a donde debería, pero en aquella cocina, en ese abrazo, aprendió algo mucho más importante, que sus padres siempre estarían allí para él, incluso en la oscuridad, y que hay promesas que, aunque se hagan en voz baja, resuenan más fuerte que cualquier palabra no dicha. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que el silencio de Camila fue una forma de protegerse o de rendirse? Si te llegó al corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo episodio.